Ahí está. Bueno, cambio de variable en integrales triples. Acá va a ser muy parecido a lo que vimos recién, es decir, dijimos que íbamos a ampliar el caso de dos variables, de integral doble, a lo que sería integral triple. En este caso, cuando no podemos resolver, o se hace muy difícil resolver en cartesiana, nos vamos a valer de una transformación, ¿no es cierto?, que sea de R3 en R3. Es decir, vamos a sustituir X y Z por lo que vale T1, T2, T3 de nuevas variables. Tres variables también. Acá las condiciones son similares, es decir, T1, T2, T3 tienen que ser derivadas parciales, porque continuas, porque se usan. Y a su vez que la correspondencia entre puntos entre el dominio de S y el de D, recuerden, el de S sería el de nuevas variables y el de D es el de cartesiana, tiene que ser de 1 a 1 la relación de la correspondencia de puntos, ¿no es cierto? Por eso es igual que en integral 2. Entonces, ¿cómo sería la fórmula? Bueno, pasamos de integral triple cartesiana a integral triple en nuevas variables, donde a X lo reemplazamos por lo que vale, T1, a Y por T2, a Z por T3. Y la equivalencia entre los diferenciales está el módulo del jacobiano. En este caso, el jacobiano, que es el determinante de la matriz jacobiana, es una matriz jacobiana 3 por 3, ¿no? Tengo X y Z respecto de W. Primera columna respecto de U, segunda columna respecto de B, tercera columna respecto de W. Se saca el determinante, se le saca el módulo al determinante y se pone en esta posición. Esa sería la formulación, ¿no? Y bueno, y acá ya trabajamos con los dos cambios de variables que vamos a utilizar en análisis 2, que serían las coordenadas cilíndricas, pasar de cartesianas a cilíndricas, o la otra que vamos a ver dentro de un rato, de coordenadas cartesianas a esféricas. Bueno, las cilíndricas. ¿Cómo son estas? Bueno, de esta manera, ¿no? Al X se lo reemplaza por esto, R coseno de tita, ahí R seno de tita. Fíjense que acá es como si estuviésemos haciendo polares en X y, ¿no es cierto? Y la tercera variable, fíjense que es Z, que se iguala a sí misma. Ya vamos a ver cuándo se iguala a sí misma, ¿no? Porque hay tres posibilidades acá. Pero en este caso es Z igual Z. ¿Cómo sería la relación acá? Muy fácil, ¿no? Es decir, como tengo un punto X y Z en cartesiana, este punto, en nuevas variables sería la tercer componente que da igual, ¿no es cierto? Porque Z vale Z, por lo tanto es. Ahora, la proyección del punto sobre el plano XY me da el punto de acá, en el plano XY, ¿no es cierto? Donde estamos aplicando prácticamente polares en XY, ¿no es cierto? Estamos la distancia desde el origen al punto y el ángulo desde el eje positivo de las X hasta el R. Bien. Por lo tanto, las posibilidades de valores de R siguen siendo las mismas que antes, es decir, R como es una distancia, es de 0 hasta lo que tenga que valer, θ va de 0 a 2π, sin tomar el 2π, y Z, bueno, de menos infinito a más infinito, que son los valores del eje Z, ¿no es cierto? Las posibilidades. Ahora, acá ponemos un ejemplo sencillo. Fíjense, hemos puesto un D, un dominio, que es el supuesto dominio de integración en coordenadas cartesianas, donde tenemos la figura de un paraboloide tapado con un plano horizontal, ¿cierto? Una figura sencilla. Este sería el sólido, el D para el dominio de integración, ¿no? Acá decimos de que utilizamos el Z igual Z, ¿por qué? Porque el eje de simetría de esta figura es el eje Z. Y porque además, cuando yo
proyecte mi sólido sobre el plano XY, me va a dar un círculo. Un círculo, por supuesto, como todo círculo, ¿no es cierto?, con el radio constante, etcétera, ¿cierto? Y de 0,2 pi para variar tita. Como tenemos un círculo en el plano XY, ese es donde nos conviene hacer polares. Fíjense, puede ser de que tengamos un dominio también que no sea completo, ¿no? Es decir, que sea lo que está solamente en el primer octante. Entonces, Z no sería ya tanto el eje de simetría de este volumen, pero sí, ¿qué pasa? Mi proyección de D sobre el XY me daría un cuarto de círculo. Es ahí donde tengo que hacer polares. Entonces, aplicaría a hacer esta Z igual Z y polares en el XY, ¿no es cierto? Bien. Pero bueno, nos concentramos en esta, que es el paraboloide completo ahora. Bien. El jacobiano, que es el que se pone después al cambiar las variables en la integral, sería x y z respecto de r tita z. Bueno, lo único que hacemos es derivar, ¿no es cierto? Es derivar x y z respecto de r, x y z respecto de r. Como z no tiene r, entonces me va a dar 0 la última, ¿no? Pero las dos primeras me va a dar coseno seno. Coseno seno. La segunda, que con respecto a tita, también en la tercera no tengo tita. En z igual z no hay tita, ¿no? Entonces me está quedando las mismas derivadas que tenían coordenadas polares, ¿no? Y después cuando derive respecto de z, como x no tiene z, me da c0, 0, pero la única que sí tiene z es la tercer componente, por eso está el 1. Bueno, y después se hace el determinante. El determinante es muy sencillo de hacer porque se hace por cofactores. Fíjense que si utilizo esta línea de cofactores o esta línea, es decir, la fila o la columna, me da un solo cofactor para usar, ¿cierto? Es decir, con el 0 no me agrega valor, con este otro 0 no me agrega valor, con este sí me agrega valor. Estamos en posición par. Es decir, fila 3, columna 3, tengo el menos 1 a las 6, ¿no es cierto? 3 más 3, 6. Menos 1 a las 6. Entonces, me queda como cofactor 1. Y después hago el determinante menor, ¿cierto? Acuérdense que cofactores se pone el cofactor con lo que daba el menos 1 a la potencia de la posición y se eliminaba la fila y la columna, ¿cierto? Entonces, y bueno, ya hacemos el trabajito y nos da R igual que en coordenadas polares. O sea, siempre que utilicemos coordenadas cilíndricas para reemplazar las cartesianas en integrales triples, vamos a tener como módulo del jacobiano de la transformación a R. Siempre que utilicemos esta transformación, ¿no es cierto? Y bueno, acá viene el reemplazo, ¿no? Al X lo reemplazo por lo que vale, al Y lo reemplazo por lo que vale, Z es igual a Z, y la relación entre los diferenciales está con el módulo del jacobiano, que siempre va a ser R en esta transformación. Acá están los otros casos de cuándo igualamos la variable a sí misma. En este caso, lo dimos vuelta de la misma figura, pero lo hicimos con eje de simetría en Y, que coincide con que la proyección de D sobre el plano XZ me da el círculo, apto para polar. Entonces, en XZ hago polares y el Y es el que igualo ahí, ¿cierto? Ese sería el caso, otro de los casos. ¿Qué cambia? Acá cambia poquito, es decir, el X por su igual, el Y es el que igualo, y el Z es el que vale ahora R seno de phi, ¿no es cierto? Pero el R sigue siendo el R, el mismo. Es decir, si yo vuelvo a hacer el módulo de jacobiano, me va a dar siempre R.
no importa cuál sea el eje de simetría. Y después la otra, que es la que nos falta, es cuando el eje de simetría es X, o si no fuese eje de simetría, que me dé parapolares, ¿no es cierto?, en el plano YZ. En este caso me da la proyección del dominio sobre el plano YZ, me da un círculo que es apto para polares. Por eso hago X igual a X y hago polares en YZ, Acá también hay un pequeño cambio, el que es igual ahora es X, y donde se hace polares en YZ, ¿no es cierto? Se reemplaza acá. El jacobiano es el mismo. Y bueno, también acá cambia un poquito, ¿no es cierto? Porque ahora se integra X, tita y R. Bien. En el anterior era diferencial de Y, y en el anterior era diferencial de Z. Bien. Y acá tenemos un ejemplo. Fíjense, tenemos la función a integrar, que es raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y ese acá, no se preocupe por el nombre, acá puede tener cualquier nombre, ¿no? El dominio. Puede ser D, puede ser S, puede ser B, mayúscula. Siempre va a ser una mayúscula. No necesariamente va a ser el D, ¿no es cierto? Y esto lo tenemos que integrar en el recinto S, que es el que está limitado por la parte superior del cono. Acá me dicen que este es el cono, y el plano Z igual a 2. Perdón, Z igual a 1. Bueno, ¿cómo sé yo que esto es un cono? Bueno, aplicamos lo que vimos cuando vimos gráfica de funciones en R3, ¿cierto? Que si hacemos 0, por ejemplo, a X, a una de las variables, me va a quedar el corte de la superficie en el plano YZ, ¿cierto? Si hago 0x, va a quedar el corte de la superficie en el plano YZ. Que si le saco, me va a quedar z cuadrado igual a y cuadrado. Si yo hago la raíz, me va a quedar z igual a más menos y. Más menos y serían estas dos líneas. Más menos y. Esta es 45. 45 esta, 135 esta otra. Ahí me da el borde del cono, ¿no es cierto? Si hago al revés, hago 0i, me va a quedar z igual a más menos x, que acá no está dibujada, pero si hay una recta para acá y una recta que va para el otro lado, hacia atrás, ¿no es cierto? Una hacia adelante y otra hacia atrás también a 45. El punto que corta los tres ejes cuando es z es 0, x es 0 y es 0, que es ese punto. Y después, si yo pongo z constantes, valores constantes, me va a dar, por ejemplo, z1, me va a dar a la altura de z1 una circunferencia de radio 1. Por lo tanto, no hay duda que es un cono. Y acá estaría tapadito con el plano z igual a 1. Entonces, mi dominio de integración es este cono tapado por el plano z igual a 1. Si me fijo, la proyección sobre el XY es un círculo. Por lo tanto, voy a hacer polares en XY. Y también veo que Z es el eje de simetría, entonces X igual es Z igual Z. Pongo el jacobiano para no olvidarme, porque esto es común en los prácticos, olvidarse del jacobiano. Entonces, cuando pongo la transformación inmediatamente al lado, pongo el módulo de jacobiano para no olvidarme. Y ahora me fijo, la función. Tengo que reemplazar la función, ¿no es cierto?, en variables nuevas. Entonces, esta, como yo ya sé, como tengo en XY tengo polares, fíjense, son los mismos que vimos en polares, entonces sé que x cuadrado más y cuadrado vale r cuadrado, ¿cierto? Eso ya lo vimos. Entonces, con la raíz me queda r. Entonces, acá vamos a tener, al hacer el cambio, vamos a tener un r. Se me simplifica allí la función. Con lo cual me está diciendo de que ya es apto para hacer este cambio de variable. Se simplificó la función. Y ahora veamos los límites. Los límites de integración van a ser. ¿Cómo se integra acá? Pásalo
algo parecido que en polares. El orden de integración prácticamente no se cambia nunca. Primero es la Z, después la R y al último la tita. En general, casi el 100% de los casos va a ser así. Entonces no tenemos problemas como en X y Z, que tenemos que elegir bien el orden de integración. Acá, primero el Z, ¿no? Entonces, hacemos primero Z. Primero Z es esta línea. Entramos por el cono y salimos por el plano. Entonces, Z va desde el cono al plano que es Z igual a 1. Ahora el cono, ¿qué es lo que es el cono? De nuevo, Z es Z, ¿no es cierto? Y esta sabemos que es R cuadrado. Pero como no nos interesa Z cuadrado, interesa Z, va a ser, le saco la raíz. Que es raíz de R cuadrado, esto X cuadrado más Y cuadrado es R cuadrado. Entonces me va a quedar R como límite también. Entonces va a ser desde el cono que vale R hasta, hasta 1 que es el plano. Después cuando integramos Z, como ya integramos Z, lo que nos faltaría es integrar lo que está en el plano XY, que lo que está en el plano XY es el círculo de radio 1. Entonces voy a tener un R que varía de 0 hasta 1. Este segundo R, trazo una línea de tita constante. Va de 0 a 1. Y bueno, tita da toda la vuelta, ¿no es cierto? Para hacer el círculo da toda la vuelta de 0 a 2pi. Acá tendría que ser sin el igual, ¿no es cierto? Bueno. Bueno, y acá lo hicimos, ¿no? Esta es la función R, este es el jacobiano. Y estos son los límites de Z, ¿ves? Z de 1 a R, de R a 1, R de 0 a 1, tita de 0 a 2pi. Entonces empezamos a resolver R cuadrado, perdón, este es R cuadrado y este es integro el diferencial de Z como Z entre 1 y R, ¿no? Entre 1 y R me queda 1 al hacer la resta, ¿no? En los límites me queda 1 menos R por R cuadrado que tengo acá. Después hago la distributiva, me queda el polinomio para integrar. Bueno, es un polinomio, ¿no? Resuelvo. El tita está independiente de esto, o sea que tita va a ser entre 0 y 2pi, ¿no es cierto? Se integra como tita, diferencia de tita como tita, de 0 y 2pi. Y bueno, me da este valor. O sea que acá se han simplificado dos cosas, ¿no? Los límites, porque acá, y la función. La función, porque era una función de dos variables, me quedó R. Y los límites, porque el cono, si yo despejaba Z, era una raíz también con dos variables, ¿no es cierto? En el cono. Entonces acá tengo un límite simplificado también, con una sola variable. Bien, acá tenemos otro ejemplo que es donde cambia ya la simetría del gráfico, ¿no? Acá me dice calcular esto, esta integral. Tengo una función muy sencilla que es X. Y con el dominio de integración que es el que está encerrado por estas dos gráficas. Ahora, si me fijo, esta primera es X en el igual, ¿no? X igual a Y cuadrado más Z cuadrado. Esto es una expresión muy similar a la que vimos del paraboloide, ¿no? Cuando decíamos Z igual a X cuadrado más Y cuadrado, es un paraboloide de eje Z. Bueno, en este caso, como es X igual a Y cuadrado más Z cuadrado, es un paraboloide a eje X. Que es este que está acá, el que va con ramas hacia positivo de X. Ese paraboloide. ¿Y qué pasa por 0? Este otro, que parece complicado, no es tan complicado, porque fijémonos en el igual. Olvídense del 4 y del menos. Fíjense que
Perdón, del menos no. Sí, no olvidemos primero el principio del 4 y del menos. ¿Qué sería? Lo mismo que acá, ¿cierto? X igual y cuadrado más z cuadrado. ¿Qué pasa si yo le agrego el menos? Si le agrego el menos, lo que hago es que las ramas vayan hacia negativo de x, ¿no es cierto? Es decir, lo invierto. Y si le agrego un 4 a todos esos puntos, significa que tengo ramas hacia negativo, pero con el vértice en 4. Es un paraboloide, pero al revés. Y estos se cortan en un punto medio, ¿no es cierto? En algún punto medio de X se cortan y se transforma como son ramas que se van abriendo, se cortan en la circunferencia que es más grande, ¿no es cierto? Que es cuando los dos paraboloides se encuentran, cuando sus ramas se van ampliando. Y ese va a ser cuando yo proyecte el sólido, lo proyecte sobre el plano, y Z es donde me va a dar el círculo. Va a ser este. Acá me salió desproporcionado en realidad porque este círculo, cuando que en el corte de los dos paraboloides, en la circunferencia más grande, cuando va a proyectarse sobre Z, tendría que tener el mismo tamaño, ¿no es cierto? Bueno, acá me salió, no me di cuenta, lo hice más grande, pero tendría que ser del mismo tamaño. Me da la proyección un círculo, y es ahí donde tengo que aplicar polares, ¿ves? En IZ. Amén de que el eje de simetría es X, ¿cierto? Entonces, hago X igual a X, Y igual a R coseno tita, Z igual a R seno tita, hago polares en el IZ. El jacobiano es el mismo, R. Y bueno, la función es X igual a X, por lo tanto sigue quedando como X. Entonces no hay nada que reemplazar en la función, pero sí ver los límites, es decir, como lo primero que se integra va a ser el diferencial de X, ¿no es cierto? Después el R y después el tita. Digo primero X, ¿ves? Primero X. Pasa por el paraboloide que tiene puntos en menor valor, ¿no es cierto? Que es este. Entra por ahí y sale por el paraboloide invertido. Entonces, X varía entre este paraboloide y este otro paraboloide. Pero ahora lo tengo que pasar a nuevas variables, ¿cierto? Entonces, como el y y el z son donde se hacen polares, yo sé que y cuadrado más z cuadrado, ¿qué va a ser? R cuadrado. Entonces lo pongo ahí. Lo mismo pasa acá. Y cuadrado más z cuadrado es R cuadrado. Entonces me va a quedar 4 menos R cuadrado. ¿Ves cómo se simplifican los límites, ¿no? En nuevas variables. Estas que son límites de dos variables se transforman en límites de una sola variable. Y después, cuando haya integrado X, lo que me va a quedar es integrar el plano YZ, ¿cierto? Que va a ser el círculo. Entonces me va a quedar el R entre 0 y el radio del círculo, pero todavía no sé cómo es el radio del círculo. ¿Cómo saco ese radio? Bueno, acá lo pueden ver. Es decir, cuando se cortan las dos superficies ¿cuáles son? Son esta y esta, es decir, se cortan cuando son iguales, ¿cierto? Entonces, ¿dónde se corta? Son iguales, entonces pongo un paraboloide igual al otro, y lo paso a nuevas variables, ¿no? R cuadrado igual a 4 menos R cuadrado. Junto los R cuadrados, R cuadrado, y me queda que el radio tiene que ser raíz de 2. Es decir, acá lo tuve que calcular al radio de R. A pesar de que es un círculo, ¿no es cierto?, que veíamos acá, bueno, no teníamos radio, entonces lo tuvimos que calcular con esto. De 0 a raíz de 2. Y tita obviamente va a ser de 0 a 2pi. Bueno, y eso es lo que ponemos, ¿no? El X no había que reemplazarlo porque es X igual a X, ¿no es cierto? Este sería el jacobiano, el módulo del jacobiano es R que de acá, que no hay que olvidarse. Y bueno, y voy poniendo el límite, de R2 a 4 menos R cuadrado. R que va de 0 a raíz cuadrada de 2.
y θ que va de 0 a 2pi. Bueno, acá integramos el x cuadrado, ¿no es cierto? Que el x, que es x cuadrado sobre 2, y hay que utilizar la barro, ¿no es cierto? La evaluación a través de barro. Entonces acá el que se reemplaza es x, fíjense, me queda uno de los límites al cuadrado y el otro, cuando resto, el otro también. Entonces hay que hacer un trabajito acá, de manera tal de llegar a un polinomio, que sería este. Bueno, después se integra, se evalúa, y al último se integra θ. Y bueno, de ahí se saca el valor final, ¿no es cierto? Valor final. ¿Cuándo vamos a usar cilíndrica? Fíjese que se llama cilíndrica, coordenada cilíndrica, porque un cilindro, un trozo de cilindro, ¿no es cierto? Está todo con un plano horizontal, por ejemplo, o cortado entre dos planos horizontales, me genera todos límites constantes. Porque sería, en el eje de simetría del cilindro, sería la variable que se iguala, ¿no es cierto? Y esa variable que se iguala sería entre el valor del plano más bajo y el valor del plano más alto, ¿no es cierto? Serían dos valores constantes. Y después el círculo que me queda como proyección también me da valores constantes porque es círculo. Entonces, me genera todo un dominio que es cilíndrico, me genera todas los límites de integración como constantes. ¿Cuándo lo usaríamos? Bueno, lo utilizaríamos cuando utilizamos un cilindro o parte de cilindro con plano, ya sea horizontal u oblicuo, cilindro con esfera, cilindro con paraboloide, acá como vimos, entre dos paraboloides con un eje de simetría, paraboloide con plano, ya sea plano horizontal o plano inclinado. Y bueno, el asunto es que cuando yo haga la proyección en alguno de los planos, me dé para aplicar polares, sea fácil aplicar polares. Ese sería para utilizar cilíndricas. Y como siempre, un cambio de variable sirve si se me simplifica la función, o si se me simplifican los límites de integración, o si se me simplifican las dos cosas. Bueno, este sería el otro cambio de variables, coordenadas esféricas. Pasar de cartesiana a esférica. Esta sería la transformación de x y z, rho coseno de θ, seno de phi, y rho seno de θ, seno de phi, z igual a rho coseno de phi. Ya vamos a ver por qué esto, ¿cierto? Transforma la coordenada x y z en coordenadas esféricas rho, θ, phi. Ahora, ¿cómo es la relación? Acá la vemos también en coordenada x y z. ¿Cómo sería la relación? Fijémonos. El rho es la distancia, es similar a lo que vimos en polares, ¿no? Es la distancia del origen al punto. Como estamos en el espacio, acá en el punto tridimensional, bueno, esta sería una de las variables, ¿no? La distancia, rho, que aparece en las tres coordenadas. Ahora, fíjese que phi tiene las posibilidades de parte, digamos, del eje positivo de la z. Y se ubica hasta donde está rho. Ese sería el ángulo phi. Y tiene la posibilidad de llegar hasta el negativo, el phi, ¿no es cierto? Hasta el negativo de la z. Esa sería
la amplitud que puede llegar a tener el phi. Entonces, ya vamos a ver por qué. Fíjense que si yo hago ρ, que es esto, ¿no? Por seno de phi, fíjense que esto es un triángulo donde acá hay un ángulo recto, por lo tanto, cuando yo hago ρ por seno de phi, me da este valor. ¿Eh? Este valor. Este valor es el mismo que está acá, que sería el R que veíamos en polares, ¿no es cierto? Es este valor que está acá. Fíjense que X e Y tienen ese valor, ¿eh? Rho seno de phi, Rho seno de phi. Ahora, cuando yo estoy con el θ, que parte, igual que en los otros casos, parte del eje positivo de las X, hasta la proyección, ¿no es cierto? Cuando yo hago coseno de θ, este valor por coseno de θ me da el X. Y este valor por el seno de θ me da este cateto, que es el Y. ¿Eh? En esa parte es igual que polares, ¿no? Coseno de θ por este valor es X. Seno de θ por este valor es este, que es el Y. Nada más que este valor es ρ seno de phi. Ahora, ¿cómo obtengo todos los puntos de todos los octantes? Acá estamos en el primer octante, ¿no? Bien. Ahora fíjate, phi, a ver, acá están las posibilidades. Rho es positivo, es distancia, o sea que va de 0 hasta lo que valga, hasta lo que tenga que valer. Θ es como siempre, que está en el plano XY, ¿no es cierto? Desde el 0, que es el eje positivo de las X, hasta dar toda la vuelta. Y el phi tiene 0 en Z positivo y pi en Z negativo. En Z negativo. Acá sí tiene que ser igual porque tiene que cubrirme el eje negativo de la Z. ¿Eh? Con esta posibilidad de valores o de amplitudes de las variables me genera una transformación 1 a 1, es decir, sin repetir puntos. Fíjense en el phi va de 0 a pi, ¿no? ¿Cómo sería acá? Es el primer octante, segundo que está al lado, el tercero que está más atrás y el cuarto que está acá, son todos primero, segundo, tercero y cuarto octantes, son los que están por encima del plano XY. Eso lo manejo con un phi que va de 0 a pi sobre 2, que es cuando llega al plano XY. ¿Eh? Entonces yo todo punto lo puedo hacer. Para que esté en el primer octante, que va a tener que ser θ, va a tener que estar entre 0 y pi sobre 2. Para ir al segundo tiene que ser más de pi sobre 2, para estar en el tercero tiene que ser más de pi, y cuando está en el cuarto tiene que ser más de 3 pi sobre 2, ¿no es cierto? Para que me dé toda la vuelta. Mientras que el phi tiene que estar entre 0 y pi sobre 2, ¿cierto? Para que esté arriba, en los octantes de arriba. Ahora, si me quiero ir al octante que está abajo, que es el quinto, del 1 le corresponde abajo el quinto. Al que está al lado de abajo el sexto, séptimo y octavo son los que están abajo. Necesito sí o sí un phi mayor de pi sobre 2. ¿Eh? Es decir, que esté entre pi sobre 2 y pi. Y de tal manera que el θ es el que me lleva a los distintos octantes de abajo. Es decir, que el θ en serie en el quinto va desde 0 a pi, ¿no es cierto? Y así sucesivamente para ir paneando, digamos, o generando los otros octantes, la posibilidad de tener puntos en los otros octantes. O sea que esto que parecía medio raro verlo así, bueno, ahí tienen el porqué de cómo se desarrolla, ¿no? Bien, estas son las posibilidades. Bueno, acá se nos hace un poquito más complicado para hallar el jacobiano, que es lo que tenemos, el módulo del jacobiano, que es lo que tenemos que poner cuando hacemos cambio de variable en esféricas.
bueno, tenemos X y Z respecto de ρ, tita y phi. Esta sería la matriz jacobiana, ¿no es cierto? Bueno, primera columna va a ser X y Z respecto de ρ, ¿cierto? Como ρ siempre está a la 1, bueno, cuando yo derivo, desaparece el ρ y me queda todo lo que es constante, que son los cosenos y senos, ¿cierto? Tal cual está en la transformación. Luego, mi segunda columna va a ser X y Z respecto de tita. Bueno, lo hago respecto de tita. Fíjense que la tercer componente no tiene tita, por lo tanto es 0 acá, en la tercera fila y segunda columna, ¿no? Y después el último es la derivada respecto de phi, que phi está en todos lados, entonces me aparecen todos los ρ, me aparecen los cosenos y senos de phi, y bueno, lo que vario solamente de tita, digo, y lo que derivo solamente lo que es con phi, que es esto. Bueno, acá trabajo con cofactores, utilizo esta fila, que es donde tengo un 0, que es para hacerlo más simple, ¿no? Al cálculo por cofactores, con este 0 sabemos que hay un sumando que no aporta, entonces me va a quedar este que es cofactor, que es el coseno que está acá. Tiene posición par, porque es tercera fila, primera columna, es decir, tengo el menos 1 a la 4, por lo tanto me queda el coseno de phi. Y al eliminar esta fila, columna y fila, me queda el determinante menor este, ¿no es cierto? Que lo puse acá. Después va, el otro cofactor va a ser menos ρ por seno de phi, que lo puse acá. Composición también par, porque es 3, 3, ¿no es cierto? Entonces va a ser menos 1 a la 6. Por lo tanto, me queda con el signo que tiene el cofactor. Y al eliminar fila y columna, me queda el determinante menor, ¿no? Bueno, acá lo trabajo, saco factores comunes. Y bueno, en el último paso me queda que, bueno, esto después véanlo con detenimiento, se van a dar cuenta que no es tan difícil. Y me queda como jacobiano R cuadrado seno de phi. Esto, siempre que haga esféricas, va a ser el módulo de jacobiano. Estas rayitas que tengo acá son del módulo, ¿no? Del módulo. Bien. O sea que cuando cambiemos, va a ser X por lo que vale, es decir, ρ coseno de tita, seno de phi. Es decir, siempre va a ser ρ seno de phi, ρ seno de phi. Nada más que cuando sea X va a ser coseno de tita, y cuando sea Y va a ser seno de tita, ¿no? Bien, por lo que vale. Esto me lo tengo que aprender de memoria, como son la equivalencia de X y Z, para cuando yo quiero hacer un ejercicio. Y acordarme también de lo que es el jacobiano, porque no me voy a poner a demostrar todo esto, ¿no es cierto? Bueno, el Z dijimos, ¿no? Ρ coseno de phi. Y acá está el jacobiano, ρ cuadrado seno de phi, ¿no? Y las variables nuevas, ¿no? Bien, acá tengo un ejercicio donde me dan para calcular esto, ¿no es cierto? Tengo una función que es x cuadrado más y cuadrado adentro, y siendo S, o el dominio de integración, una región encerrada por esta esfera, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a constante, es una esfera. En este caso es radio 2, porque este sería el radio al cuadrado, ¿no? Pero me dice que tiene que ser mayor, tiene que ser la parte de z que sea mayor o igual que 0, y la parte de x que sea mayor o igual que 0. Entonces, ¿qué pasa? No tengo toda la bola, digamos, ¿no es cierto? Toda la esfera y todo lo de adentro, no tengo eso. Tengo la esfera, pero al decirme z mayor o igual que 0, está todo lo que está por encima del xy, o sea que ahí se me va la media bola de abajo. Tiene que estar encima del eje xy.
Y al decir x mayor o igual que 0, tiene que ser todo lo que esté para el lado de hacia adelante, ¿no es cierto?, del plano IZ. Por lo tanto, se me va un cuarto de la media bola que me quedaba, ¿cierto? Si me quedaba media bola recién, ahora se me va la parte de atrás, digamos, de esta media bola. Entonces me está quedando con, digamos, de plano trasero, digamos, el plano IZ, y el techito sería esta parte de la esfera, y el piso sería el plano XY. Bien. ¿Cómo es la función? Esta la tengo que reemplazar. Bueno, reemplazo. Reemplazo ρ coseno θ, seno de phi, es el X. Este es el Y, ρ seno de θ, seno de phi. Lo hago al cuadrado. Esto al cuadrado. Después acá me fijo que puedo sacar ρ cuadrado y seno cuadrado de los dos, ¿no es cierto? De los dos sumando y me queda la fórmula fundamental de la trigonometría, que es 1. Por lo tanto, me da ρ cuadrado seno cuadrado. Eso va a ser mi función. Después los límites de integración. Límites de integración, ¿qué van a hacer? Bueno, el ρ ¿cómo integra? Desde el menor valor que tiene, pisando dominio, que es el 0, hasta que cruza la esfera, ¿no es cierto? Hasta la esfera. Todos sabemos que la esfera tiene radio constante. Como es radio constante 2, tendría que ser un 2 ahí, ¿no es cierto? Pero bueno, acá lo demostramos analíticamente, y también para saber de que esta transformación está bien. Lo hacemos por primera y única vez analíticamente. Acá tenemos, esta sería la esfera. Reemplazo los valores, ¿no es cierto? Sé que x cuadrado más y cuadrado, que lo hice recién, x cuadrado más y cuadrado, es igual a ρ cuadrado seno cuadrado, que es lo que puse acá, ρ cuadrado seno cuadrado. Aprovecho que ya lo había hecho, ¿no es cierto? Más el z cuadrado, que es hacerle el cuadrado a esto, ¿no es cierto? Ρ cuadrado coseno cuadrado. Saco factor común ρ cuadrado y me queda de nuevo la ecuación fundamental de trigonometría. Por tanto, esta parte es 1. Ρ cuadrado igual a 4, ρ igual a 2. Obviamente esto es como para que verifiquemos que analíticamente sale igual, pero cuando hagamos ejercicio nos vamos a manejar gráficamente, ¿no es cierto? Acá va a ser de 0 a 2, ¿por qué? Porque es una F. Bien. Ρ de 0 a 2. Y después, el phi, tenemos el 0 está en el eje Z, ¿no es cierto? Entonces va desde 0 hasta la posibilidad de llegar hasta el plano, que ahí es el pi sobre 2, ¿cierto? Entonces, de 0 a pi sobre 2. No tenemos nada hacia abajo y no tenemos nada hacia atrás. Como no tenemos nada hacia atrás, el θ varía, fíjate vos, este es el 0, podemos hacer desde menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2, que es cuando llega acá. C. Este es menos pi sobre 2 y acá más pi sobre 2. Menos pi sobre 2, más pi sobre 2. Y eso es lo que hacemos. Función ρ cuadrado seno cuadrado, que era el x cuadrado más y cuadrado. Función jacobiano, ρ cuadrado seno phi. Ρ cuadrado seno phi, el módulo del jacobiano. Ρ que va de 0 a 2, phi que va de 0 a pi sobre 2, y θ que va de menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Y acá también el orden de integración, la mayoría de las veces siempre la misma. Primero ρ, después phi, al último θ. Así que no hay mucho para pensar en el 99,9% de los casos. Bien. Después se trabaja, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Ρ cuadrado. Fíjense, lo que tiene que ver con phi lo puedo llevar con phi. Seno cuadrado acá con seno simple me queda seno cubo, ¿no es cierto? Seno cubo lo llevo con phi. Y lo que es ρ cuadrado por ρ cuadrado, ρ a la cuarta,
que ya lo estoy integrando acá, de rho a la quinta sobre 5. Evalúo, y ese es el número que me queda acá afuera, lo puse afuera. Y después me puse a trabajar para tratar de integrar la parte del phi. Tuve que hacer una conversión acá, dejé un seno de phi, lo dejé acá afuera, y entre paréntesis hice la conversión a través de la fórmula fundamental de trigonometría, donde seno cuadrado, que sería, si tengo un seno acá, me quedaba un seno cuadrado. El seno cuadrado igual a 1 menos coseno cuadrado de phi, ¿cierto? Eso sale de la ecuación fundamental de la trigonometría. Entonces de acá integro voy a desdoblar, ¿no es cierto? Integro uno que va a ser el seno, y el otro que va a ser la integral de una potencia en definitiva. Bueno, la integral del seno, porque acá es seno por 1, por diferencial de phi, me va a quedar la integral del seno. El seno es menos coseno, ¿cierto? Entre 0 y pi sobre 2. ¿Y esta por qué? Y bueno, porque estaría integrando una potencia, ¿no es cierto? Donde afuera tengo la derivada de lo demás adentro de la potencia, es una compuesta, ¿no es cierto? Es decir, si yo derivo coseno, la derivada del coseno es menos el seno. El menos lo tengo acá y el seno lo tengo acá afuera, ¿cierto? Acuérdense que este seno se distribuye, ¿no es cierto? Uno para el 1, que me hace el menos coseno, y otro para este cuadrado. Entonces, la derivada del coseno, que es la función más interna dentro de la potencia, es menos el seno, que ya lo tengo. O sea que sería, para integrarlo, tengo u' por u al cuadrado, que se integra como u al cubo sobre 3. El u sería coseno de phi, en este caso. Entonces, coseno de phi al cubo sobre 3. Si tienen alguna duda, simplemente lo que tienen que hacer es derivar. Derivan y se van a dar cuenta que llegan a menos seno de phi por coseno cuadrado de phi. Bueno, se integran los valores, ¿no es cierto? Se evalúa. Y después el tita sale numéricamente porque no tiene función, ¿cierto? Entre pi sobre 2 menos pi sobre 2 se me hace pi, ¿no es cierto? Bueno, y ese es el resultado que queda. ¿Cuándo voy a hacer Bueno, acá primero vamos a hacer esto, pero vamos a hacer este otro. Encuentre el volumen del sodio delimitado superiormente por el casquete esférico. Este sería un casquete esférico, ¿no? De radio 4, dice, o sea que acá, en este punto, corta en 4. E inferiormente por el cono, que ya lo vimos, este cono regular, ¿no es cierto?, por encima del plano z igual 0, es decir, me da el cono que está por encima del plano igual 0, la parte del cono que está por abajo no me interesa porque me dice por encima del plano z igual a 0. Entonces queda como un cucurucho, ¿no? Con el helado ahí. Si se fijan, esta parte, que es la parte del cono, estas como rectas acá, ¿no es cierto? Siempre los bordes son rectos. Termina siendo el radio de la esfera, ¿no? Entonces, ¿qué haríamos? Como pide calcular volumen, acá no hay función a reemplazar, ¿no es cierto? Sino simplemente se integran los diferenciales, en triple se integran los diferenciales. Entonces, como no tengo función para reemplazar, lo único que reemplazo son los diferenciales, lo que aparece acá es solamente el módulo de jacobiano y los nuevos diferenciales que los he puesto cada uno con su integral. A su vez acá este ρ cuadrado puede quedar con el ρ solo y este seno de phi podría pasar acá, ¿no es cierto? Con el diferencial de phi. Bueno, el asunto, ¿cómo serían los límites? Bueno, me fijo. Si digo primero ρ, trazo una línea en la dirección de ρ, que significa eta y phi constantes. Una línea en dirección de ρ. Parto del 0 pisando dominio y salgo por la esfera. Y esto pasa en cualquier ángulo que yo tome, ¿no es cierto?
cualquier ángulo que tome de phi o de tita. Siempre paso con ρ por la esfera. Entonces va de 0 a 4. Phi es fácil de verlo porque como este es un cono, está a 45, un cono recto, entonces phi va a llegar desde 0 que está en z hasta pi sobre 4. 0 pi sobre 4. Y después para poder tener toda la vuelta, es decir, que se me genere todo el cono de los 4 octantes que está acá arriba, porque tiene parte del primero, del segundo, del tercero y el cuarto octante, es el tita, que tiene que dar toda la vuelta. Entonces va de 0 a 2. Y eso es lo que integro, ¿no? El ρ cuadrado como ρ cubo sobre 3, como son valores constantes, se me va afuera al valor, se me va afuera el número, y después el seno de phi se integra como menos coseno de phi. Acá tengan cuidado que muchas veces se comete el error de evaluar en 0 y poner 0 a la ligera. Cuando hablamos de funciones circulares, en 0 no se hacen 0, ¿no? Salvo que sea el seno, pero en el coseno no. ¿No? Entonces, bueno, voy evaluando y me queda el resultado final. Bueno, ¿cuándo aplicar coordenadas esféricas? En caso, menor cantidad de casos, digamos, que en cilíndrica. Pero cuando corresponde hacerlas en esférica, es mucho más fácil en esférica. Es decir, siempre que tengamos una esfera, media esfera, cuarto de esfera, parte de la esfera, aquí, esfera con cono, ya sea recto o no recto. Podría tener, si tiene acá otras, en vez de tener uno de coeficiente del x, tiene otro coeficiente, ya sería un cono también, pero ya no sería el recto, ¿no es cierto? No sería el cono a 45. Entonces habría que, bueno, pero sería conos de distinto tipo, que sea concéntrico, ¿no es cierto?, con la esfera. Después, entre esfera y esfera, por ejemplo, entre una esfera de mayor diámetro con otra de menor diámetro. Y prácticamente esos serían los casos, salvo que a lo mejor con el dominio de integración no se me simplifique, pero sí se me simplifique con la función a integrar. Recuerden que siempre el cambio de variables cuando se simplifica la función a integrar, los límites de integración o las dos cosas juntas. Puede darse el caso que no se me simplifique tanto la parte del dominio de integración, pero sí se me simplifique la función a integrar. Por ejemplo, si la función a integrar fuera x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Que al reemplazar variables me quedaría ρ cuadrado, ¿no es cierto? Esa x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Habría allí simplificación de la función. Podría haber una raíz de eso, entonces sería la raíz de eso. Bueno, pueden darse algunos casos. Bueno, hasta acá llegaría la clase.